Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. 8 de la mañana con un minuto. 8 de la mañana con un minuto de este día, martes 16 de junio. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias acá en puranoticia.cl, en este Pura Noticia Matinal. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de puranoticia.cl en la radio, ¿cierto? En San Antonio, en Cartagena, en Llolleo, en Algarrobo, 102.5 FM. También en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Belloto Norte, Belloto Sur, ¿cierto? Coyhaique, 102.5 FM, Limache, Olmué y por supuesto también la provincia de Quillota, que nos escucha a través del 90.9, mismo dial para La Ligua, Cabildo, Petorca y por supuesto todo el litoral de la costa ahí en Papúo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, ¿cierto? Maitencillo, Catapilco, que nos escuchan. Y Tongoy y Los Vilos también nos escuchan, el 90.9 de la frecuencia modulada, a través de Zapping, canal 177, a través de toda nuestra red de cable operadores de Arica a Punta Arenas y por supuesto a través de América Vivo para toda Latinoamérica y el mundo, la aplicación internacional de Canal 13. Un día oscuro, ¿cierto? Amanecido oscuro acá en Concón, donde están los estudios de puranoticia.cl, donde hemos podido revisar, ¿cierto? Que hemos tenido, viene lluvia. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo está Brito? Saludamos a nuestro equipo, Claudio Brito en la producción. ¿Cómo está Carlos Ponce? Tenemos lluvia. Se viene la lluvia mañana. ¿Mañana? ¿Hoy día? No, yo digo que va a llover mañana. Vamos a ver si llueve mañana. Yo para el meteorólogo soy como para la apuesta del Mundial. Oye, España tenía... ¿Sabe cuánto pagaba el empate de España con Cabo Verde? 20 veces. No, sí es verdad. Pero bueno, ahí está justamente sí, se viene lluvia mañana. Así que tenemos lluvia para mañana. Ahí sí me arreglé el chaleco porque lo tenía mal. Gracias, Carlitos Ponce, por ahí está, ¿ya? Sí, me dio aire. Bueno, oye, revisemos lo que ha pasado un día como hoy en las diferentes efemérides, ¿cierto? ¿Qué ha pasado un día como hoy en la historia? A ver, partamos. ¿A dónde están las efemérides? Aquí están las efemérides. Un día como hoy, nace en el año 1793, Diego Portales. Mira. Un día como hoy, en el año 1960, se estrena la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. ¿Se acuerdan de la película Psicosis? La historia del motel, ¿cierto? En 1878, también un día como hoy, se estrenó otro clásico del cine, la película Gris Brillantina, con John Travolta. En el año 1986, un día como hoy, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez perpetra un atentado explosivo en la estación Metro Tobalaba, dejando a un pasajero muerto y 6 lesionados. En el año 2011 se realiza la Marcha por la Educación, más masiva de la que se tenga registro en la movilización estudiantil de ese año. Mira, el 2011, la primera marcha de los pingüinos. En 2016, el senador de la UDI, Jaime Orpiz, queda en prisión preventiva por cohecho y fraude al fisco en el caso Corpesca. Mira, un día como hoy, importante, un día como hoy, 16 de junio. ¿Quién se encuentra de cumpleaños? El exdiputado Jaime Toá, el senador del PPD Pedro Araya, la delegada presidencial regional de Aysén Luz María Vicuña y el futbolista uruguayo Fernando Musiera. Mira, esos son los que están de cumpleaños en el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos hartas actividades, ¿cierto? El presidente de la República, José Antonio Caz, va a hacer hartas cosas el día de hoy. ¿Dónde está? Sostiene reunión con gobernadores regionales. Mira, ¿estará el gobernador Mundaca? Ir a las 8:30 de la mañana en La Moneda. Vamos a ver si tenemos imagen ahí cuando estemos al aire un rato más. Atento a nuestra señal de Santiago, porque el presidente José Antonio Caz va a sostener reunión de trabajo con los gobernadores regionales. ¿Ir Mundaca? ¿De aquí? ¿Cierto? A las 2:30 también el presidente va a tener una reunión de trabajo con la ministra de Medio Ambiente. Se va a juntar con el cardenal Chomalí. Entretenida la agenda del día de hoy.
¿Qué está pasando en nuestras calles? Revisamos, ¿cierto? A esta hora congestión en la avenida Marga Marga, en dirección al centro de Quilpué y el enlace al Troncal Sur. Hoy dicen nuestras imágenes de zapping.com cómo estaba Valparaíso y Viña del Mar. Le contamos a nuestros auditores en la radio que estamos mostrando de nuestra señal de televisión imágenes, ¿cierto? De este Viña del Mar hermoso y querido con el muelle Vergara. Está oscuro. Ve que la neblina matinal, ¿cómo se llama? La vaguada costera está potente. En temperatura, en este minuto debemos tener ¿cuánta temperatura? A ver, deberíamos tener 10 grados. Tenemos en este instante. ¿Ve que viene lluvia mañana? Miércoles, jueves y sábado. 10 grados de temperatura, los mismos que en Quillota, donde se espera una máxima de 17. En Viña del Mar, 11 con una máxima de 15 grados. ¿Cuánto tenemos en Santiago? 12, una máxima de 21. En La Cruz, 10 grados y una máxima de 18. En Los Andes, 14 grados. Una máxima de 23. Ayer fui a Santiago, me fui por la ruta 5 Norte, ahí en la cuesta Las Chilcas. A esta hora, tempranito en la mañana, una temperatura de 5 grados. El frío, en Yayay, frío, totalmente helado. Entonces, hay que abrigarse y cuidar con la estufa. Estamos viendo en pantalla a esta hora de la mañana, ¿cierto? Son las 8:07. Estamos viendo en pantalla y le contamos a nuestros auditores en la radio el Valparaíso de los Amores. Esa cámara como que está en la avenida Francia, ¿no? Está como atrás. Sí, porque el Congreso está a la mano derecha. Exacto, está a la mano derecha al fondo. Se ve el Congreso, al fondo se ve el mar, por supuesto. Y ahí se ve esta... Mira, ese edificio tiene auto en el techo. Tiene auto en el techo, mira. Es un edificio que se ve con auto en el techo. Oye, tenemos congestión en la avenida Marga Marga, decíamos, en dirección al centro de Quilpué y el enlace Troncal Sur, alto flujo vehicular en dirección al Orozco, congestión en Piedra Lanceta en dirección a la avenida Marga Marga y también tenemos tránsito normal hacia Los Pinos. Densa neblina hay en todo el sector de Quilpué también, tenemos neblina en Quilpué. Hay flujo vehicular normal en la avenida Valparaíso al llegar a Ignacio Carrera Pinto, esto en Villa Alemana, tanto en dirección a la costa como al interior. Quilpué y Villa Alemana. ¿Qué más tenemos? ¿Cierto? Tenemos ¿dónde más? Tenemos en Valparaíso congestión en la avenida Errázuri desde Rodríguez hasta la plaza Sotomayor en dirección a Puerto. Hay flujo vehicular normal también en dirección al Nudo Barón, tránsito normal en el ingreso a la avenida Brasil desde el Nudo Barón. Tenemos congestión en la avenida Santo Osa, Santa Elena y Colón en dirección a la avenida Argentina. Oye, tenemos un programón el día de hoy para estar con ustedes, ¿cierto? Tenemos hartas novedades. Vamos a estar con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, conectados esta mañana, ¿cierto? También vamos a estar conectados con el abogado Jaime Barrientos de la constructora. Oye, a Poduje lo llevaron a Contraloría, vamos a tener todos los detalles, ¿cierto? Y también, por supuesto, vamos a tener todo lo que es la información matinal de esta mañana con nuestro móvil, con Daniel Zunino, que va a estar ahí en algún rincón. Ahí está la moneda en pantalla. Nosotros comenzamos a revisar los titulares. 8 de la mañana con 9 minutos. Estos son los principales hechos que están aconteciendo en la región, Chile y el mundo. 8 con 9 minutos. Temporada de paros en Valparaíso. Los gremios evalúan movilizaciones. Portuarios, pescadores y los micreros habrían perdido completamente la paciencia por diferentes puntos. A los portuarios porque no le cumplen, a los pescadores porque no los están ayudando y a los micreros porque no les pagan. Temporada de paros en Valparaíso. 8 de la mañana con 9, 8 con 9. Inspector municipal fue rociado con benzina en Villa Alemana. Un grave incidente ocurrió durante un procedimiento, esto en el sector de Guangualí. Acudió, ¿cierto?, también fuerzas policiales. Un inspector rociado con benzina. Tendremos los detalles desde Villa Alemana. 8 de la mañana con 10, 8 con 10 minutos. Recuperan 7 vehículos con encargos vigentes por robo. Esto es en la región de Valparaíso. Sumo, hallazgo se produjo en La Calera gracias a un operativo de la Policía de Investigaciones. Operativo deja detenidos en zona afectada por carreras clandestinas. En varias partes de la región hay carreras clandestinas. Atención, una fiscalización se realizó en el sector de La Victoria. Esto es en Limache, dejando a varias personas detenidas. 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10. Esto es Pura Noticia Matinal a través de puranoticia.cl. En lo que va de este año se han registrado 396 homicidios en un nuevo balance oficial que mostró una reducción en estos delitos a nivel país.
Defensa del exministro Nicolás Grau responde a la acusación constitucional. La comisión proyecta votación para la próxima semana. Están dudosos los ediles, los parlamentarios, sobre todo de Renovación Nacional y de la UDI. ¿Van a votar en contra o van a votar a favor de esta acusación constitucional? La defensa se prepara del exministro y se proyecta esta votación entonces para los próximos 7 días. 322 municipios entregaron permiso pese a multas sin paga vigente. Contraloría detectó miles de permisos otorgados irregularmente. Gobernador revisó estado de ascensores y reforzó compromiso. Nos referimos a Rodrigo Mundaca, quien inspeccionó ascensores y compromete un plan de recuperación. Otra vez. ¿Cuántas veces hemos recuperado como 20 veces los ascensores? Chile impulsa candidatura de Valparaíso para tratado marítimo. Gobierno reafirma apoyo a sede internacional en Valparaíso. Todavía no se dilucida si vamos a tener el famoso tratado de los océanos instalado en el puerto principal. Transeúntes y feligreses alertan por su inclinación. Estamos hablando de esta cruz que se encuentra a cerca de 40 metros de altura, ¿cierto? En la iglesia Las Carmelitas de Viña del Mar. ¿Cómo irán acá? Pero está chueca la cruz, po. Mira, chueca. ¿Cómo lo irán a hacer, ah? Yo escuchaba ayer a Daniel Sonino en uno de los despachos que hizo en la tarde que no se descarta usar un helicóptero. Esta cruz, estamos hablando de la iglesia Las Carmelitas que está ahí en la avenida Valparaíso, ¿cierto? En la avenida Libertad, en Viña del Mar, en la avenida Libertad con 5 Norte, por ahí está, ¿cierto? En la avenida Las Carmelitas. Y esta iglesia, quien va a misa ahí es Virginia Reginato. Siempre va. Sí, yo la he visto por ahí. Bueno, inquietud por cruz de esta iglesia entonces que está a 40 metros de altura y evalúan un helicóptero para retirar esta cruz. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, Mundial 2026. Decepcionantes empates de Bélgica, Uruguay y España. Todos empataron. Los ibéricos no pudieron con Cabo Verde ni los charrúas con los saudíes. ¿Se acuerdan cuando debutó Argentina en un mundial y le ganó a Arabia Saudita? No me acuerdo en qué mundial fue, parece que el pasado, ¿cierto? Cuando Arabia Saudita le gana el primer partido a Argentina. Hoy día juegan los argentinos. 8 con 13. La Copa del Mundo este martes debutan Francia y Argentina. Justamente los europeos se medirán ante Senegal y los trasandinos harán lo mismo ante Argelia. Va a jugar Messi. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13, tenemos a Daniel Sonino conectado, ¿cierto? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. Estamos acá en la provincia de Margamarga, la verdad es que un poco tristes por Bielsa, ¿eh? Por Bielsa no le ha ido bien a Bielsa con Uruguay. No, es que tiene mal equipo Uruguay, no tiene tan buen equipo, no tiene esa garra que tenía anteriormente. Hoy día debuta Argentina, pero lo de España, Daniel, me sorprende ese empate español. Pagaba 20 veces el empate. Yo quedé pero tan picado que no aposté el empate. Me dicen a mí, oiga, pero ¿cómo está hablando de apuestas? Pero a 20 veces pagar el empate será mucho, pues, imagínate. Una luquita, te ganáis 20 al tiro. Oiga, Daniel, ¿en qué parte está? Porque lo veo tirando humito. ¿Hace frío en las calles, ah? Sí, estamos en Villa Alemana a esta hora. Vamos a ver los grados. Está bastante helado, déjame contarte, Jorge. Yo calculo unos 9 grados. Vamos a comprobar acá. 9 grados, sí, 9 grados. Mira, es mucho el frío. Tenemos 9 grados ahí en Quilpué, Alemana, donde han pasado cosas. Partamos. ¿Con qué nos tiene? ¿Qué novedades nos tiene? Cuéntanos, Daniel. Así es, Jorge, una situación bastante grave se registró durante la tarde de este lunes en la comuna de Villa Alemana, luego de que un inspector municipal fue rociado con benzina. Así es, con benzina fue rociado este inspector municipal mientras participaba de un procedimiento junto a carabineros en el sector de Guangualí, muy cerca de donde me encuentro. El operativo tenía como objetivo el retiro de vehículos abandonados en la vía pública cuando, según antecedentes preliminares, el propietario de un domicilio habría salido de inmueble portando una antorcha encendida y una botella con combustible, amenazando al personal presente. Después de esto, el sujeto habría rociado con benzina al funcionario municipal, situación que activó los protocolos de seguridad y motivó la intervención de personal especializado del Grupo de Operaciones Especiales Policiales del GOPE
de Carabineros también, quienes concretaron la detención de este individuo. El inspector afectado fue atendido por la unidad de atención a víctimas del municipio y trasladado hasta un centro asistencial para constatar lesiones, encontrándose fuera de riesgo. Tras lo ocurrido, la Municipalidad de Villa Alemana anunció la presentación de una querella criminal para perseguir las responsabilidades del acusado. Escuchemos al alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay. Lo ocurrido hoy es gravísimo e inaceptable. Un inspector municipal fue rociado con benzina mientras realizaba junto a Carabineros un procedimiento de retiro de vehículos abandonados. Estamos hablando de una agresión que pudo tener consecuencias fatales. Quiero expresar todo mi respaldo al funcionario afectado y agradecer la rápida actuación de Carabineros que permitió controlar la situación y detener al responsable. Como municipio, no vamos a tolerar amenazas ni actos de violencia contra quienes trabajan por el orden y la seguridad de nuestra comuna. Por ello, presentaremos una querella criminal y perseguiremos las máximas sanciones que contempla la ley. Daniel, Daniel, sí. Estábamos escuchando atentamente al alcalde, ¿cierto? Este inspector municipal que fue rociado con benzina estaba en un procedimiento policial, ¿cierto? Y es peligrosísimo, ¿cierto? Ahora, la reacción policial fue en forma inmediata, ¿no? Claro, fue muy rápida la acción del GOP, en este caso, que intervino para la detención de este sujeto que es el acusado de rociar con benzina a este inspector municipal que se encontraba, como tú bien decías, Jorge, participando junto a Carabineros de un procedimiento. En estaba junto con Carabineros, por eso el rápido actuar de las fuerzas policiales, ¿cierto? Estaba con Carabineros, claro, porque imagínate, le pone benzina y era cosa de encenderle un fósforo y hubiese quedado una verdadera tragedia. Es muy bueno el actuar, ¿cierto?, que hacen las fuerzas policiales y el rápido actuar del GOPE, ¿cierto?, de Carabineros, que finalmente detienen a este sujeto y lo van a formalizar este martes, ¿no? Exactamente, pasará a control de detención durante esta jornada. Sigamos avanzando Sigamos avanzando con la información que tenemos, Daniel, esta mañana, 8:18 de este día martes. Continuamos porque 7 vehículos que mantenían encargo vigente por robo fueron recuperados por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de La Calera, de la Policía de Investigaciones, en un procedimiento desarrollado al interior de un aparcadero provincial de la comuna. A ver, el hallazgo se concretó gracias a un trabajo colaborativo entre funcionarios de la PDI y también personal municipal, quienes realizaron diligencias de revisión y verificación de los móviles que permanecían en el recinto. Claro, tras las pericias correspondientes, los detectives logran establecer que los 7 vehículos habían sido sustraídos en distintos hechos delictivos y que mantenían denuncias por robo vigente. Desde la Fiscalía Local de La Calera se instruyó que los automóviles recuperados sean entregados a sus respectivos dueños una vez finalizados los procesos de acreditación y revisión de antecedentes, bien digo. La Policía de Investigaciones destacó la importancia de este tipo de coordinaciones con organismos municipales que permiten detectar especies vinculadas a delitos y avanzar en la recuperación de bienes para sus legítimos dueños, como en este caso estos vehículos que afortunadamente aparecieron y son entregados después de los trámites correspondientes a sus respectivos dueños, Jorge. Un buen operativo. Y seguimos esta vez. Dale nomás, sí. Dale nomás, Daniel, lo escuchamos. Sí, y seguimos también, esta vez nos vamos a otro sector de la provincia de Marga Marga. Hablamos de un operativo de fiscalización también desarrollado en el sector de la Victoria de Limache, específicamente en la ruta 64, que dejó vehículos incautados, personas detenidas e infracciones cursadas en medio de las denuncias de los vecinos por la realización de carreras clandestinas y diversas incivilidades en el sector. Este es un problema que viene arrastrando hace un tiempo bastante importante, el tema de las carreras clandestinas en el sector. La intervención fue coordinada por la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y contó con la participación de Carabineros de la Segunda Comisaría de Limache, además de funcionarios de Seguridad Pública Municipal. Este procedimiento se realizó luego de una serie de reuniones entre autoridades y organizaciones vecinales también, quienes habían manifestado su preocupación por los riesgos asociados a la presencia de vehículos que participaban en carreras clandestinas ilegales, afectando la seguridad de residentes y conductores que circulan por esta vía. Durante este operativo, esta fiscalización también se realizaron controles que derivaron en la incautación de vehículos, detenciones por la infracción a la ley de drogas y también la aplicación de multas por incumplimientos a la normativa del tránsito.
El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Zancot, señaló también que este operativo responde a un compromiso que se adquiere con los vecinos del sector de La Victoria, asegurando que continuarán las fiscalizaciones también para recuperar la tranquilidad de la comunidad. Además, la autoridad indicó que el trabajo contempla otras áreas también, como la fiscalización también al transporte público junto a la Seremía de Transportes y la revisión de denuncias vinculadas a vertederos ilegales y extracción de agua en la zona. Desde la delegación presidencial provincial señalaron también que estas acciones van a continuar desarrollándose en el sector con el objetivo de abordar de manera integral las problemáticas de seguridad y convivencia que afectan a los vecinos de La Victoria, un sector que se ha afectado por estas carreras clandestinas, tal como te comentaba Jorge. ¿Cuál es el sector de Victoria de Limache? ¿No se ubica usted, Daniel, o no? Sí, vamos a buscar en el mapa. Creo que está cerca de un parque, tengo entendido. Vamos esto a buscar. Esto es en el sector de Tabolango, el sector del Parque La Victoria. Claro, no es. Claro que uno dice, cuando dice Tabolango, uno lo asocia más directamente a Concón. Es acá donde están las carreras clandestinas, claro, en el sector de Tabolango. Por eso no, ahí donde está. Mira, entonces interesantísimo, porque acá ahí toma la ruta 60CH, ¿cierto? Y claro, es bastante peligroso. Se juntan ahí en la Copec muchas veces, en la Copec que está ahí en Tabolango, ¿cierto? Se juntan estos autos para hacer esto, donde también hacían bastante piques y estas carreras clandestinas. Era en un camino antiguo que había atrás donde está la empresa de gas abastible, ahí a la salida de Concón, antes de llegar a la rotonda, también se juntaban. Y donde también en algún minuto, y estuvieron haciendo, pero fueron rápidamente sacados por las autoridades locales y policiales de Concón, es en el sector de Bosque de Montemar, en Blanca Estela al final. Así es. Ahí. Exactamente, pusieron esos toperoles como esos como lomo de toro en miniatura, ¿cierto? Claro. Y por eso en muchas partes de Tabolango, en esa ruta 60CH, hay una gran cantidad de lomo toro, ¿cierto? Para evitar, sobre todo cuando uno pasa por la Coca-Cola, ¿cierto? Ahí también hay una gran cantidad de lomo toro. Fiscalización entonces que se realiza en el sector del Parque La Victoria de Limache, esto en Tabolango, operativo que dejó detenidos, ¿cierto?, por estas carreras clandestinas en la región de Valparaíso, en el Sonino. Así es. Estaba revisando, cambiando de tema, Jorge, el fixture de hoy de la Copa del Mundo. Claro, también juega Francia, ojo con eso, ojo con Francia. Sí, tenemos un pequeño inconveniente técnico, Jorge. Ahí sí. ¿Escucha? No, lo escucho perfecto. Cuéntenos. Ahí sí. Te comentaba que juega Francia también hoy día, Francia-Senegal a las 3 de la tarde, Irak-Noruega a las 6 de la tarde, y el estelar es Argentina con Argelia a las 9 de la noche. Sí, Argentina juega ¿A qué hora juega Argentina? ¿A las 10? A las 9. A las 9 de la noche. Interesante este partido. Porque, a ver, de los sudamericanos que han debutado, el que ha ganado es Brasil. Ecuador perdió. No. Brasil empató. No, empató Brasil. Tiene razón, empató, sí. Brasil. Uruguay ayer empató. Paraguay empató. Lo golearon. Perdió. ¿Cierto? O sea, no ha ganado ningún sudamericano. No. Debió haber ido Chile. ¿Ves? Hemos pasado viola. No, hoy día va a ganar Argentina. Francia-Senegal a las 3 de la tarde, entonces, partidazo. Francia-Senegal, partidazo para verlo ahí en familia. Irak con Noruega, mira, Irak con Noruega a las 6 de la tarde. Y a las 9, ahí lo vamos a ver con la chimenea prendida, con la estufa prendida, ¿cierto? Con un escaldazono en la cama. Argentina versus Argelia a las 9 de la noche. Va a estar entretenido el Mundial para hoy día, Daniel Zunino. ¿Usted qué tareas tiene encomendadas para este día, Daniel? ¿Dónde va a andar nuestro móvil? Hoy nos vamos a la comuna de Limache. ¿Qué pasa en Limache? ¿Qué va a pasar en Limache hoy día? ¿Quién va a estar? Tenemos visita también de Seremi de Salud, que también Seremi de Gobierno presente en Limache. Así que estaremos presentes ahí para hacer algunas preguntas. ¿Se están cumpliendo los 100 días? ¿Cuándo se cumplieron los 100 días del gobierno? ¿Ya cumplió 100 días CAS o no? Parece que ayer, ¿o no? Sí.
Se me ha pasado tan largo a mí. Por eso, parecen los 1000 días. No, son 100 nomás. Ya, Daniel, que le vaya excelente en Limache. Saludos a la Seremia de Salud, sobre todo. Que esté muy bien, Jorge. Muchas gracias. 8 de la mañana con 25, 8 de la mañana con 25 minutos. Esto es pura noticia matinal. Estamos a través de la radio, a través de la televisión y por supuesto a través de la web. Estamos en todos lados. Tú nos escuchas, tú nos lees, tú nos ves. Son las noticias como a ti te gustan. Hacemos nuestro primer alto comercial y entramos de lleno con nuestros invitados. Ya viene Jaime Barrientos, abogado que lleva a Poduje a la Contraloría. Atención, pide la inhabilidad del ministro. Vamos a entrar en detalles con el abogado Jaime Barrientos. Vamos a estar también con el diputado Nelson Venega, que estuvo con un ministro hablando sobre este túnel bioceánico, ¿cierto? Que podríamos tener puesto entre los Andes y Mendoza. Algo vamos a estar. Y vamos a estar con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, para que nos cuente los detalles. ¿Qué falta para la famosa ampliación del Van Buren? Vamos a estar con todos ellos. Esto es pura noticia matinal, esto es pura noticia, comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 28 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 28 nos faltan para las 9 de la mañana. Nuestros auditores que se comunican con nosotros al más 569-5052-2525, nuestro WhatsApp, nos cuentan, atención, cuidado a los que están transitando por la ruta 60CH en el sector de Tabolango. Hay caballos sueltos, caballo de 4 patas, frito, dice caballo, sí, caballo de 4 patas, ¿cierto? Caballos sueltos en Tabolango, en la ruta 60CH. Revisamos los principales titulares a esta hora. Los principales titulares a esta hora de la mañana: temporada de paros en Valparaíso. Los gremios evalúan movilizaciones. Portuarios, pescadores y micreros habrían perdido la paciencia. Inspector municipal fue rociado con benzina en Villa Alemana. El grave incidente ocurrió durante un procedimiento policial en Guangualí. Rápido actuar de carabineros evitó una tragedia. Recuperan 7 vehículos con encargos vigentes por robos. Hallazgo se produjo en la comuna de La Calera gracias a un intenso operativo de la Policía de Investigaciones. Operativo deja detenidos en zona afectada por carreras clandestinas. Esto es en el sector del Parque La Victoria de Limache, en Tabolango. Una fiscalización se realizó en horas de la noche. Hubo detenidos. En lo que va de este año se han registrado en el país 396 homicidios. Último balance oficial muestra una reducción en estos delitos. Defensa del exministro Nicolás Grau responde a acusación constitucional. La comisión proyecta votación para la próxima semana. 322 municipios entregaron permisos de circulación pese a multas impagas vigentes. Contraloría detecta miles de permisos otorgados irregularmente, porque si uno tiene una multa, no puede tener el permiso. Pero 322 municipios entregaron los permisos. Y eso casi todo, po. O sea, es mejor decir cuáles permisos no se juntaron, ¿cierto? Ahí viene. Vamos a ver cuáles son de la región. Gobernador Rodrigo Mundaca revisó por enésima vez el estado de los ascensores y reforzó los compromisos. Mundaca inspecciona ascensores y compromete un plan de recuperación. Pero algo que funcione. Si los ascensores están más botados. Chile impulsa la candidatura de Valparaíso para el Tratado Marino de los Océanos, ¿cierto? El gobierno reafirma su apoyo a la sede internacional en Valparaíso. ¿Se le habrá pasado ya la radio a China? Por el cable China. Sí, por aquí parte el problema. Nos querían quitar Valparaíso por eso. Vamos a ver si nos quedamos. Algo para que trabaje ahí el puerto del Paraíso en algo, para que haga algo. Transeúntes y feligreses alertan por inclinación de la cruz de la iglesia de las Carmelitas de Viña del Mar. Está a más de 40 metros de altura. En cualquier minuto se cae esa cruz, dicen.
y estudian que pueden sacarla hasta con un helicóptero. El Mundial 2026 deja decepcionantes empates de Bélgica, España y Uruguay. Los ibéricos no pudieron con Cabo Verde, ni los charrúa con los saudíes. En la Copa del Mundo este martes debutan dos favoritos, Francia y Argentina. Los europeos se van a medir ante Senegal y los trasandinos ante Argelia. Son los principales titulares a esta hora de la mañana. Estamos en contacto a esta hora con Jaime Barrientos, el abogado Jaime Barrientos, abogado, ¿cierto?, de la empresa constructora San Sebastián, que está llevando a Puduge a la Contraloría. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido, Jaime, buenos días. Muy buenos días, Jorge, gusto saludarte. Está pidiendo, bueno, contextualizamos a nuestra audiencia, ¿cierto? Tenemos al ministro Puduge que está llevando a cabo o ha anunciado llevar a cabo, ¿cierto?, una especie de demolición de casa, ¿cierto?, en el sector del Olivar. Esto afecta en forma directa no solamente a la familia, sino a dos empresas, la empresa gestora, ¿cierto?, y también a la empresa constructora, que es la que tú representas, ¿cierto, Jaime?, que es la empresa constructora San Sebastián. Y tú entregaste un documento, el cual nos has hecho llegar también a nosotros, ¿cierto? Nuestro equipo de redacción lo va a publicar hoy día entero, y queremos conocer el contenido de esta petición que tú haces a la Contraloría, que pides que se declare la inhabilidad del ministro Puduge. Cuéntanos de qué se trata. Sí, efectivamente, Jorge, es muy grave que el ministro Puduge, antes de asumir el cargo, manifestó su opinión, su parecer técnico, a través de dos plataformas, diría yo, o en dos roles distintos al de ministro. Primero, como consultor de una sociedad a la que él pertenecía o pertenece, denominada ATISBA, y que hoy, hasta donde entendemos, según la información proporcionada por ellos mismos, es dirigida por su mujer. En este rol, él hizo un juicio muy crítico al proceso de reconstrucción en Viña del Mar, que uno puede compartir o no, Jorge, pero lo cierto es que él tomó posición mucho antes de asumir la alta dignidad de la que hoy día está investido. Por otra parte, él, en su rol de, no sé, colaborador de la campaña del presidente José Antonio Kast, visitó el sector del Olivar en más de una oportunidad, y en cada una de esas visitas, él hizo una crítica muy severa, no solamente al proceso de reconstrucción, sino que también a las obras en sí. Y eso evidentemente lo inhabilita para luego, en su rol de ministro de Estado, tomar decisiones que vienen en definitiva a ratificar aquello que dijo como privado. Aquí hay una infracción al principio de probidad desde nuestra perspectiva muy claro, muy evidente, porque cuando un privado conoce de un determinado proyecto, toma posición, emite opinión, una opinión tan crítica además, luego no puede, en su rol de autoridad pública, investido de potestad, ratificar esos criterios y obtener beneficios ya sea directos o indirectos. Y ojo, Jorge, aquí no me estoy refiriendo a una cuestión económica, sino que a un beneficio, por ejemplo, reputacional. Evidentemente, si él como consultor dio una opinión, luego como ministro al refrendarla, su consultora se ve beneficiada. Y exactamente, porque también, interesante, sí. Jaime, estamos con Jaime Barriento, abogado de la empresa constructora San Sebastián. No se conocía este punto, solamente se conocían dichos del ministro Puduge, pero no se conocía que justamente en su calidad de director y socio de Atisba, él había elaborado diversos informes técnicos sobre los avances de la reconstrucción. Entonces, él tenía este rol, porque antes de ser ministro,
en contra del Ceremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, y del director subrogante del Servio Valparaíso, Rodrigo Muñoz. En ella, en este caso la abogada de la otra empresa, Erika Mayra, señalaba a grandes rasgos que los aludidos habrían impulsado una estrategia para sacar a la empresa y a la constructora San Sebastián de la reconstrucción del Olivar. Por ello, les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y también fraude al fisco. Bueno, es la información que también sale publicada en El Mostrador, ¿cierto? Salió un completo informe en El Mostrador que hoy día también lo vamos a replicar nosotros con ustedes en punanoticia.cl, que tiene que ver justamente con esta presentación que hace a la Contraloría, ¿cierto? A la Contraloría, justamente el tema. Vamos a hacer una pausa comercial mientras recuperamos al abogado Barrientos. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 6 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 6 para las 9, y ahí retomamos el contacto con el abogado Jaime Barrientos. ¿Cómo está, Jaime? Ahora sí, retomamos la información. Contextualicemos nuevamente a nuestra audiencia, ¿cierto? Estamos con Jaime Barrientos, abogado de la empresa constructora San Sebastián, empresa constructora que está encargada, ¿cierto?, de construir las casas en el sector del Olivar, estas casas de la reconstrucción del mega incendio, casas que quiere derrumbar, que quiere destruir, ¿cierto?, Iván Poduje, porque dice que están, ¿cierto?, mal construidas, mal terminadas. ¿Qué hace la constructora? La constructora acude ahora directamente a la Contraloría para que declare la inhabilidad de Poduje. Ahí estábamos. ¿Y por qué? Porque el abogado nos estaba contando que antes de asumir como ministro, el propio Iván Poduje, esta vez como empresario, ¿cierto?, como consultor de su empresa Tisba, ya había elaborado informes técnicos y de avance respecto a ese proceso de reconstrucción en Viña del Mar. Bueno, lo que buscan ustedes directamente en la Contraloría es la inhabilidad de Poduje. ¿Qué puede pasarle a Poduje con esta presentación de ustedes en la Contraloría, Jaime? Lo que ocurre, Jorge, es que es muy grave que el ministro Poduje no se haya inhabilitado ni haya declarado este interés o este conflicto de interés al momento de asumir, porque Exacto. Él hoy día está operando como una especie de juez en este proceso. De hecho, la subsecretaria de Vivienda, que es una dependiente jerárquica de él, es la que en definitiva resuelve todos los recursos administrativos, lo mismo que el Ceremi de Vivienda. Y cuando el ministro, en su rol de consultor, que aclaro, es lícita, él antes de asumir como ministro ciertamente que tenía toda la libertad para desempeñarse en el rol que estimase pertinente. Luego, como colaborador de la campaña del presidente José Antonio Kast, también emitió opiniones respecto a este proceso, tomó posición, y eso es lo relevante, el haber tomado posición, el haber anticipado un juicio respecto de la constructora antes de asumir como ministro, ciertamente que lo inhabilita. Hay principios muy claros en derecho administrativo que determinan en definitiva que aquella autoridad que haya tenido una vinculación en un rol privado antes de aproximarse al mismo tema como autoridad debe inhibirse de conocer cualquier proceso en el que tenga participación. Eso el ministro no lo hizo. En este caso la Contraloría, ¿cuánto crees tú que se demorará en responder? Porque aquí hay dos puntos que a mí me llaman profundamente la atención y yo creo que también a la opinión pública. Porque por una parte tenemos, ¿cierto?, a ustedes como empresa constructora que ahora hablan de esta inhabilidad que tendría Iván Poduje, ¿cierto?, como ministro, pero también está esta querella presentada por Social Arquitectura en contra del ministro. Y ni la Contraloría se ha pronunciado, esperamos que ahora se pronuncie con lo que ustedes han presentado, ni tampoco la justicia ha dado su opinión, ¿cierto?, al respecto. Entonces, pareciera que el ministro actúa con libre albedrío, ahí hace lo que quiere. Estos procesos efectivamente, Jorge, son más lentos de lo que a uno le gustaría, pero hay que tener paciencia. Finalmente las instituciones en nuestro país funcionan, no tengo ninguna duda que más temprano que tarde se aplicará la norma vigente y el ministro tendrá no solamente que abstenerse de continuar conociendo este proceso, sino que también
los tribunales de justicia y la Contraloría ordenarán que se cumpla la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando eventualmente se detecta una falla en un proceso como este, en un proyecto como este, debe primeramente ponerse un informe en conocimiento de la constructora y solo ante la negativa de este, en orden a corregir los defectos que eventualmente hayan sido detectados, puede iniciar los procesos que el ministro a los que ya ha dado inicio. Es muy relevante esto porque en realidad el ministro Poduje, y es grave lo que ha ocurrido, el ministro ha actuado no solamente con infracción a la ley, sino que lo que es peor, por sobre la ley. Pareciera ser que no hay conciencia de que toda autoridad está sujeta al principio de juridicidad, al principio de legalidad, y que en un Estado de Derecho, por mucha autoridad que se tenga, por mucha potestad de la que se esté investido, igualmente hay sujeción a estos principios. El ministro pareciera creer que está, como digo, por sobre esta institucionalidad y ha actuado con total prescindencia, incluso de las opiniones técnicas que sus propios abogados le han impartido, que le han ofrecido. Hay un oficio muy decidor que refleja esto de manera muy nítida. Hay un oficio en el que el abogado del Serviu le representa al ministro la duda, al menos, respecto de las facultades que éste tiene para iniciar un proceso de demolición. Tanto es así que, hasta donde sabemos, ese oficio que se dirigió al DOM de Viña del Mar no ha tenido respuesta a la fecha, y tanto es así que la demolición anunciada por el ministro con tanta parafernalia todavía no se ha iniciado. Hubo tan solo un desarme de 4 viviendas, usó el ministro, a nuestro entender, un subterfugio. Un tema sumamente comunicacional. Me tocó, yo estuve presente, personalmente fui ese día cuando anunciaron prácticamente iban a entrar con maquinaria y hubo un desarme. Esto ha sido todo un movimiento comunicacional justamente del ministro Poduje. Ahora, lo que preocupa, Jaime, son las familias. ¿Cuál es la situación hoy día de las casas? Porque todo este tiempo que está pasando se está perdiendo. Primero, no hay demolición. Segundo, tampoco se avanza en la construcción. Entonces, esto está parado. O sea, en el fondo, desde que asumió Poduje, en vez de avanzar con la reconstrucción, la paralizó, ¿o no? La paralizó de facto, como decía, actuó por sobre la ley, y hoy día los contratos están vigentes. Eso hay que decirlo con mucha claridad, Jorge. Los contratos entre el Serviu y la constructora, entre la entidad patrocinante, los vecinos y la constructora están vigentes, no se le ha puesto término, no hemos sido notificados de ninguna resolución en tal sentido, y en consecuencia los efectos de dichos contratos se producen, están de facto, como tú bien señalas, suspendidos por una resolución de dudosa legalidad que está hoy día impugnada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y en consecuencia creo yo lo que aquí procede es que impere el derecho, por una parte, y también algo muy relevante en toda democracia, y es poder abrir una mesa de trabajo, un diálogo entre las partes y el ministro. A mí me ha sorprendido, me ha llamado la atención, me da mucha tristeza que el ministro Poduje, alejándose de la doctrina del gobierno, se niegue a conversar. Es muy grave que un ministro se niegue y rechace toda posibilidad en orden a recibir a las partes que están involucradas en este proceso. Esa contumacia finalmente está perjudicando, como tú bien lo señalas, a los vecinos que están viendo retrasadas por responsabilidad exclusiva del ministro Poduje las obras en el Olivar. Claro, porque esto hoy día, y es muy importante, ¿cierto?, en nuestra audiencia, nosotros hemos sido bastante críticos con la reconstrucción en todo su ámbito. Aquí no se trata ni de atacar a Poduje, ni de defender a Poduje, ni atacar a Monte. Nosotros como medio fuimos muy duros con el ministro Monte, con el exministro, ¿cierto?, cuando calificamos esta reconstrucción como la reconstrucción de papel, ¿cierto?, porque simplemente a la gente se le entregaba subsidio. Costó partir la reconstrucción. Y cuando uno ve el avance de lo que había logrado justamente ustedes como constructora, ve las casas, claro, efectivamente, uno dice, pucha, esto está avanzando, pero hoy día está en un statu quo que nos deja bastante preocupados, porque no olvidemos que Poduje, hace 3 meses atrás, él prometió y dijo, en 15 meses voy a tener la reconstrucción en Viña terminada. O sea, ya le quedan 12. Y no se está construyendo nada en el Olivar, ¿cierto? No se está construyendo nada, no hay avance alguno, los contratos, como te digo, están vigentes.
no hay diálogo, no hay conversaciones, que es lo que debió haber ocurrido. Yo quiero, Jorge, bueno, tú lo sabes, yo quiero que este gobierno le vaya bien. Bueno, usted Me encantaría que el ministro Puche también le vaya bien. Como buen abogado, pero de derecha, pero no tiene nada que ver en esta pasada, porque usted está defendiendo una causa, ¿cierto? Efectivamente. Aquí lo que quiero decir es que para nosotros esta es una defensa técnica, no política. Y lo lamentable es que el ministro, en sus actuaciones, creo yo que ha instrumentalizado políticamente la reconstrucción del olivar, porque la usó como un tema de campaña y luego quedó casado por sus afirmaciones, por su crítica de campaña, ahora como ministro. Y creo yo que lo engrandecería echar pie atrás, revisar los antecedentes nuevamente, sentarse con las partes. De esa conversación pueden surgir acuerdos o no, pero lo relevante es poder avanzar, y para ello el paso número 1, a mi juicio, es conversar. Yo quiero contarte algo que fíjate que es una primicia, Jorge, para pura noticia. Revisando los antecedentes, nos encontramos con una conversación entre el representante o importador de los paneles Fastwork y nuestro cliente. Porque el ministro, curiosamente, prestó oídos a una denuncia que hizo el importador de los paneles de hormigón prefabricados Fastwork ante el gobierno anterior, que hizo lo correcto, revisó los antecedentes y concluyó que no había ninguna irregularidad. Luego este mismo señor fue ante el ministro Poduje antes de asumir el cargo, le hizo la misma denuncia, y el ministro Poduje, en lugar de informarse, hizo suya esa denuncia de un particular, la llevó a tribunales incluso, y provocó este quiebre en el que hoy día se encuentra el proceso. ¿Y qué es lo que dicen estos mensajes? El representante de los paneles Fastwork en Chile no tenía stock, tanto así que a Constructora San Sebastián le había vendido y entregado material, paneles de hormigón prefabricados Fastwork, y atendido que había también vendido a terceros, le solicitó por escrito, tenemos la prueba documental de lo que estoy diciendo, le solicitó por escrito que le devolvieran paneles que ya habían entregado para entregarlos a este tercer cliente, los que serían luego repuestos al llegar una nueva importación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que este señor, que armó un verdadero escándalo porque mi cliente recurrió a otro proveedor, no contó que en realidad él no tenía stock suficiente para suministrar de estos paneles al proyecto del olivar. Y esa es la razón por la cual Constructora San Sebastián diligentemente busca y contrata con otro proveedor. Exacto. Entonces, esto, el ministro, supongo yo que si lo hubiese sabido, si se hubiese tomado el tiempo para escuchar con diligencia, para detenerse un momento, hacer una pausa, no actuar precipitadamente, que metemos una conducta que él reitera, habría podido conocer estos antecedentes tan relevantes que yo ahora te estoy comentando y que ciertamente cambian toda la perspectiva de la denuncia que él ha hecho. Entonces es muy grave que un ministro de Estado, primero, haya tomado posición antes de asumir como ministro y luego, como ministro, refrende esa opinión que tomó como privado, como consultor y como activista en una campaña presidencial. Es muy grave que luego, investido de esta altísima dignidad, haya descalificado con epítetos inaceptables para un ministro de Estado a una constructora que tiene 20 años de trayectoria, 40.000 soluciones habitacionales construidas. Y es muy grave además que el ministro haya recogido una denuncia de un particular en contra de otro privado sin recabar los antecedentes suficientes. Porque yo me imagino que si el ministro Poduje hubiese tenido en su poder estos antecedentes que yo ahora comento contigo, se habría abstenido de emitir opiniones tan fuertes en contra de un privado que lo único que hizo es cumplir diligentemente un contrato. Exactamente, porque claro, lo que hace el ministro y lo que tú relatas muy bien, y te agradezco esta exclusiva que tú nos estás dando, ¿cierto, Jaime? En el fondo lo que hace el ministro se hace parte de un enredo comercial, de un lío de comerciales. Lo que hace la constructora cuando no encuentra que su proveedor habitual tiene los paneles, ¿qué hace? Va a otro proveedor a comprar los paneles. ¿Es cierto? Claro, exacto. Y aquí la herida de este proveedor, en el fondo
no es que no lo quisieron comprar, sino que no tenía stock de paneles, ¿cierto? Es lo que empieza a provocar. Bueno, el ministro como que acostumbra muchas veces a funcionar en base a rumores. A él le gusta el rumor, le gusta ensuciar, ¿cierto? Con ciertas consignas no claras. Y claro, lo que pasa es que acá en Viña del Mar ha llegado bastante lejos, porque estamos hablando, él le ha hecho un daño muy grande no solamente a la gente no se ha dado cuenta y mucha gente lo sale a defender porque el ministro les promete cosas, ¿cierto? Se ve un hombre en terreno, en la encuesta la gente lo quiere mucho, pero en lo concreto, Budge no ha hecho nada en la reconstrucción en estos 100 días en Viña del Mar. Él prometió sacar las inhabilidades. ¿Te acuerdas cuando habla de sacar las inhabilidades? No ha sacado ninguna inhabilidad. Budge no ha avanzado absolutamente en nada, sino que paralizó de facto la reconstrucción en Viña del Mar. Han pasado ya 100 días desde que asumió el ministro. Y yo creo que... Ha hecho algo mucho más grave, Jorge. Perdona que te interrumpí. ¿Sí? Ha hecho algo mucho más grave. Déjame pedirte que lo agregues y que lo incorpores a tu análisis tan profundo como siempre, tan sesudo, tan completo. Fíjate que durante 30 años la infraestructura en Chile se pudo desarrollar por un consenso entre el sector público y privado fundado en una gran premisa, que es el cumplimiento de los contratos y la observancia estricta de la ley. El ministro Budge dinamitó, pulverizó esa confianza que existía entre el sector público y privado, y yo te garantizo que ninguna empresa constructora seria se atreve a contratar hoy con el Ministerio de Vivienda, porque saben que estamos ante un ministro que actúa por sobre la ley y que es voluble en sus juicios. Sí, a mí lo que más me llama la atención, estamos con Jaime Barriento, abogado, ¿cierto?, de la constructora San Sebastián. Yo lo conversaba también con Erika Mayra, ¿cierto?, de la empresa social Arquitectura. Yo le preguntaba a Erika si habían sido notificados de algo por parte del ministerio. No, y nada. No hay notificaciones, no hay una no, porque en el fondo, si yo estoy prestándole servicio al ministerio, ¿cierto? Tengo una empresa constructora, ¿cierto? Y me equivoqué, hice algo mal, tengo que ser notificado y tengo que tener la oportunidad para repararlo, porque eso está con lo que tú dices, los contratos. Y lo que hizo justamente el ministro, lo que queda revelado, es que no respeta los contratos. Y al no respetar los contratos, como tú muy bien dices, después de 30 años de historia de cómo se ha ido construyendo la relación público-privada para el desarrollo habitacional de nuestro país, se rompe. Y es lo que queda. Y por eso a mí me produce tanto la atención. Hay mucha gente que le tiene miedo a Budge. Le tienen temor por el tema comunicacional, por lo arrasador. Sobre todo cuando aparecieron los primeros informes, a nosotros como medio nos costó mucho encontrar expertos, ¿cierto?, arquitectos, ingenieros, ¿cierto?, que nos dieran su opinión técnica con respecto al primer informe que conocimos, ¿cierto?, con respecto a la demolición, cuando nosotros nos llama la atención, en ninguna parte aparecía la palabra demolición, en ninguna parte decía que había que demoler, que en todas partes, y entendíamos sin ser expertos, digamos, en infraestructura, que había que reparar. Y él, muy astuto comunicacionalmente, lo que hace el ministro Budge, dice: nosotros no vamos a entregar viviendas falladas. Pero si no se trata de entregar viviendas falladas. Entonces yo creo que ahí hay un manejo. Bueno, Jaime, esperamos un pronunciamiento pronto en la Contraloría. Yo creo que aquí es clave instancia que puede dejar que la Contraloría puede inhabilitar al ministro o lo puede empoderar aún más. Que recordemos que el ministro puede quedar más empoderado posteriormente después de este tema, ¿no? Mira, sería muy curioso, yo creo. Es muy improbable, Jorge, que toda nuestra institucionalidad falle. Tenemos una institucionalidad muy fuerte en Chile, construida durante décadas, y mi apreciación, obviamente que no puedo asegurar un resultado, pero mi apreciación es que vamos a tener finalmente pronunciamientos tanto de la Contraloría como de los tribunales favorables, no a la constructora, no a la entidad patrocinante, sino que un pronunciamiento favorable a la institucionalidad, al Estado de Derecho, en el que el Estado y los particulares respetan los contratos que han suscrito, los observan, y son finalmente los tribunales, a través de procesos establecidos previamente, con jueces imparciales, los que fallan las controversias. No un ministro que, habiendo dado opiniones, tomado posición antes de
asumir el cargo, luego investido de esta alta dignidad, vienes en definitiva a refrendar esas opiniones que previamente ya había adoptado en otro rol. Justamente, yo creo que de eso se trata, Jaime. Aquí no se trata ni de defender a la constructora, bueno, es su rol, defender a la constructora, por supuesto, no, el rol de los medios y lo que miramos es que se respete el Estado de Derecho. Y yo creo que aquí no se está respetando. Jaime, muchas gracias por este contacto, estamos en línea. Gracias a ti, Jorge, que estés bien, buena jornada. Jaime Barriento, abogado de la empresa constructora San Sebastián, ¿cierto? Enfrentando este tema. El hombre que nos prometió la reconstrucción en 15 meses, lleva 100 días y paralizó de facto la construcción, la reconstrucción en Viña del Mar. ¿Cuánto hemos sufrido con nuestro mega incendio? ¿Cuánto se han usado nuestras casas? Ojalá que la justicia hable pronto y la Contraloría hable pronto. Es clave. Alguien tiene que parar a Poduje. Alguien lo tiene que parar. En serio. No se trata de irse en contra de un ministro porque sí, no. Mire lo que está pasando en Viña. La Contraloría y la Justicia se tienen que pronunciar. Ojo, la Justicia se pronunció en el tema del Consejo de Defensa del Estado. Y tengo que ser justo, ganó Poduje. La Justicia falló a favor del actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, rechazando la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado. El fisco exigía la restitución de más de 12 millones de pesos por honorarios cobrados en el Consejo de Concesiones del MOP, argumentando que no cumplía con ese requisito legal de ser académico universitario. Sin embargo, el 11º Juzgado Civil de Santiago desestimó la acción judicial, estableciendo que Poduje permaneció legalmente investido en el cargo y no tuvo que devolver la plata. Ya está listo, por si acaso. Así que ganó Poduje. Ahora, si la Contraloría se pronuncia a favor del ministro, aquí lo vamos a contar y vamos a estar al lado del ministro diciendo: ah, tenía razón usted, ministro, la hizo bien. Que la justicia, no, tenía razón, ministro, había que derrumbar las casas. Pero que necesitamos pronunciamiento, así como lo tenemos en la justicia de Santiago, lo necesitamos acá. Que se pronuncie la justicia, que se pronuncie la Contraloría, y ahí vemos quién tiene la razón. Vamos a avanzar rápidamente tema, nos vamos al interior de la región, nos vamos a la provincia de San Felipe, provincia de Los Andes, ¿cierto? Está conectado con nosotros Nelson Venega, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está, Nelson? Bienvenido, buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy con esta ronquera siempre. Estoy en Valparaíso en todo caso, esperando esta entrevista para partir rápidamente al Congreso. Lo vi en Canal 13 recién, anda haciendo un tour, lo estábamos viendo, que lo estamos monitoreando, le tenemos un GPS puesto. ¿Cómo está, Nelson? ¿Cómo está? Como decían antes, me tienen identificado. No me acuerdo de esa persona. ¿Se acuerda? Ahora todos se olvidan, ahora todos lo niegan. Hasta acá lo niega. Dice, no, todos lo niegan. Saludos a todos. Oiga, diputado, bueno, avancemos. Usted tuvo una muy importante reunión para avanzar con este tema del corredor bioceánico Chile-Argentina. Cuéntanos la reunión, porque es un paso importante y también un acercamiento con autoridades de gobierno. Así que cuéntanos qué pasó, cómo fue, qué se habló. Sí, primero como base conceptual, yo soy una persona de izquierda, soy opositor a este gobierno, creo que además me han dado bastantes motivos para ser más oposición de lo que creía yo que iba a ocurrir. Incluso estaba viendo muy atentamente la entrevista recién y yo creo que hay situaciones que deben ser investigadas y me voy a meter un poquito más también en ese tema. Pero eso no implica y eso no significa que yo quiera que le vaya mal a este gobierno, que le vaya mal a Chile, porque de esa manera nos va a ir bien a nosotros. Yo quiero que le vaya bien a Chile, sobre todo a los sectores que represento. Y tal como lo conversamos en alguna oportunidad al principio de este periodo de diputado, yo tengo una aspiración, un sueño, lo conversamos aquí mismo para que tú siempre te acuerdes. La aspiración para la región que yo tengo es un corredor bioceánico, un corredor que permita un desarrollo del tema portuario, tanto en San Antonio, Quintero, Valparaíso, y que conecte estos puertos con Argentina, en definitiva, ocupando todo el trazado del tren. Y yo creo que ese es un sueño posible. Esto no es mío, esto no es una idea mía, esto es una cosa que viene desde la época de Ricardo Lagos aproximadamente, donde yo, siendo alcalde de Calle Larga, estaba muy instalado este tema del corredor bioceánico, donde habían conversaciones con Argentina. Después se habló de un túnel de baja altura, pero siempre lamentablemente ha quedado en ascuas. Se han archivado estos procesos y no solo eso, sino que se ha tratado de llevar este tipo de procesos a otras regiones, particularmente a la sexta región, a Rancagua, para hacer el corredor desde ese lugar. Sin embargo, hace aproximadamente 2 semanas
salió una noticia respecto de un acuerdo que existiría en un consorcio formado por chilenos y gente de Singapur, en virtud de la cual existe un interés privado del desarrollo de un túnel de baja altura con conectividad entre Argentina hacia Valparaíso y con una línea de tren. Nelson, y usted que estuvo con el canciller Pérez Maquena, ¿él conocía de este interés de este consorcio? ¿Sabía eso? Mire, esto está instalado en este momento en la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si le pregunto así, si le tengo que decir derechamente si estaba al tanto y me explicó todo el tema, tengo que decir lamentablemente que no. Pero obviamente que este tipo de reuniones son las que tienen por objeto precisamente instalar y colocar y visibilizar y ponerlo dentro del tapete, porque insisto, yo creo que esto es una extraordinaria noticia, Jorge. No es inmediata, no es ni de aquí a 4 años más, eso sería mentirle a la gente. Yo creo que la gente está cansada de tanta mentira y tanta metáfora, ¿cierto? Entonces, lo que se va a hacer es una línea de tren, y esa es la idea. Yo creo que la idea para los argentinos sobre todo es muy interesante, porque van a hacer un acopio de grano en Longotoma. Y los argentinos con eso tienen la posibilidad de desarrollar toda su agricultura, todo su desarrollo, incluso más que sobre la soja, para exportarlo hacia China. Y eso significaría un desarrollo económico para toda nuestra región en términos extraordinarios, partiendo, por supuesto, por el tren de baja altura, que nos permitiría tener una conectividad donde no se vea interrumpido. Yo no sé si hoy día, por ejemplo, está cerrado o no el paso a los Libertadores. No puede ser que nosotros, siendo vecinos de Argentina, teniendo la posibilidad de que esto se transforme en un corredor donde se lleguen todas las cosas argentinas y se puedan trasladar hacia el Asia, con toda la compra que significa eso, nosotros estemos como en los tiempos primitivos, prácticamente sujetos a las inestabilidades del tiempo, de la naturaleza. Nosotros ya tenemos que avanzar en una lógica donde seamos capaces de tener un diseño respecto a eso, pero no lo tenemos, lamentablemente. Y esto yo creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, una de las últimas veces que se cuantificó en dinero cuánto costaba, o cuánto cuesta, o cuánto costaría, ¿cierto?, un túnel de baja altura. Estamos hablando de un túnel de 54 kilómetros aproximadamente. Es largo, es un gran túnel que une a los Andes, ¿cierto?, con la parte mendocina. Dice tener un costo estimado de cerca de 10.000 millones de dólares. Ese es el costo. Claro. Ahora, este proyecto, perdón, es mucha plata. Ahora, ¿quién pagaría este proyecto, Nelson? Porque en el fondo aquí sería solamente inversión privada, ¿crees tú? ¿O tendrían que participar los gobiernos chilenos y argentinos en esto? Mire, este proyecto, el mismo, claro, son casi 10.000 millones de dólares, son 9.500 millones de dólares. Es muy caro, es lo primero que uno le dice al ministro. Y yo también lo digo, y yo sé que estamos en una situación no como para estar gastando 9.000 millones de dólares, ¿ya? Pero yo estoy hablando de un diseño, de un plan, de una cuestión que se desarrolla a largo plazo y que por supuesto involucre también dineros privados, una asociatividad entre lo público y lo privado. El Estado ya no puede realizar este tipo de obras. Por eso, mire, por eso yo soy a veces tan partidario de ciertas lógicas que se tuvo antes. Yo creo que se pueden hacer concesiones. Yo no me cierro a esa posibilidad. Yo creo todavía en la posibilidad de que se puede generar y levantar infraestructura financiada por los privados y devuelta después por el Estado a través del método de concesiones. Ahora, con contratos distintos a los contratos que lamentablemente tenemos, por ejemplo, respecto de la CH60, etcétera. Tendremos que mejorar nuestras condiciones de negociación. Pero yo creo en la asociatividad pública y privada, y sobre todo cuando se trata de proyectos que dinamizarían económicamente mucho el sector. Si aquí, imagínense esto pareciera ser una idea media romántica, esto del tren, todo eso. Por supuesto que hay mucho de eso, pero este es un proyecto económico. Aquí estamos hablando, insisto, de transformar a Chile, que es un país muy delgado, en un área por la cual transitaría todo el comercio, no solo de Argentina con China, sino que incluso de todos los bienes que pueden venir desde el Atlántico, es decir, desde Europa, desde África, y hacer una cuestión donde Chile, transformándose en un lugar de paso, básicamente generaría comercio, generaría servicios, generaría todo un desarrollo productivo, una concatenación, por ejemplo, de cosas buenas como el mejoramiento de la plusvalía alrededor. El proyecto Nelson es maravilloso. Si el tema está cómo avanzamos. Imagínate que hay otro punto. Tenemos que ver que también Mendoza está atravesando por una reactivación histórica en su desarrollo minero.
¿cierto? Hay 250 proyectos en exploración de cobre, de extracción minera en justamente Argentina, en Mendoza. Y ese cobre debiese salir por Chile, ¿cierto? Hay una aprobación, por ejemplo, de cobre mendocino, que está ubicado en Uspallata. Este proyecto contempla una inversión de cerca de 600 millones de dólares, tiene una vida útil de 16 años y marca el regreso de Mendoza a la producción de cobre, que es muy importante. Y ahí, todo ese cobre, todo el cobre que se vaya a sacar en Mendoza, en Argentina, la única posibilidad de salida es por los puertos chilenos. No hay otra. Sí. Entonces, creo que tenemos el proyecto de este tema de Longotoma, ¿cierto? Que es de los granos, más la proyección y la reactivación histórica que atraviesa Mendoza en el tema de la extracción de cobre. Estamos en un escenario perfecto. Ahora, ¿qué debiese pasar? Porque ya, tú fuiste a hablar con Pérez Maquena, el canciller. Algo sabía. ¿Qué tiene que avanzar acá? ¿Será el MOB? ¿Tiene que ser una instancia de gobierno? ¿Tenemos que trabajar codo a codo con el gobierno argentino? ¿Cómo avanzamos? ¿Cuál debe ser el camino concreto de la autoridad? Más que de las buenas intenciones que todos queremos el proyecto, sino cómo empezamos a concretar. Lo primero que tiene que hacer el ministro es conocer acabada y detallada y profundamente el proyecto. Yo creo que eso es la importancia de la reunión de ayer, porque si mientras tanto está radicada en una oficina de la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio, va a quedar por ahí por mucho tiempo y seguramente van a pasar años de años de años. Entonces, se trata primero de poner la presión suficiente para que estudie el proyecto. Segundo, que reciba a las empresas, porque a lo mejor las empresas, cuando una empresa de esta naturaleza, que son grandes consorcios, hoy tengo una tos súper fea, grandes consorcios que involucran grandes capitales, ellos no van a ir a decirle un sueño, ni les van a ir a mostrar un plano. Ellos tienen un proyecto, ellos tienen que haber sacado las rentabilidades y también los eventuales financistas respecto a un proyecto de esta naturaleza. Porque tal como lo señalas tú, Jorge, los argentinos le está yendo bien en algunos aspectos, en otros le está yendo pésimo, eso sí. Pero el tema del cobre, ayer por ejemplo conversamos con el canciller que se ha descubierto en un sector que se llama Vaca Muerta, una cantidad de gas impresionante. Entonces, a uno siempre le da como cierta envidia que empiecen a crecer los vecinos, pero no necesariamente cuando los vecinos crecen es una mala noticia, todo lo contrario, porque hay un desarrollo económico que se produce y eso significa mayores inversionistas y esos inversionistas son los que generalmente están detrás de esos procesos. Entonces hay que involucrarse mucho más, tiene que recibirse a la empresa. Entiendo y concordamos con el ministro que el 26 de junio va a ir a los Andes y por supuesto también va a ir a otras cosas, pero lo voy a llevar a conocer porque para que la gente la sepa, la línea del tren está intacta desde los Andes hasta Saladillo, hasta Río Blanco, incluso un poquito más hacia arriba, de manera tal que la inversión en línea de tren no es tan grande como pudiera pensarse. Entonces es necesario también, en tercer instante, que conozca el terreno, de dónde se quiere desarrollar el proyecto, que sepa, por ejemplo, que lo más probable es que hoy día mismo está cerrado el paso de los Libertadores y eso no puede ser, o que, por ejemplo, toda la carretera internacional está totalmente colapsada con camiones, lo cual imposibilita y nos tiene totalmente aislados en términos comerciales, en términos de intercambio. Entonces hay mucho que hacer, insistir, eso sí que esto no es importante, algo Nelson, inmediato. Nelson, no es inmediato. Lo otro importante que tú tienes que contarle al ministro, y hay que decirle y hay que mostrarle, porque a estos ministros les falta un poco de calle, ¿cierto? Que esto no es utópico, que esto funcionaba. A ver, recordemos que el ferrocarril trasandino unía a Mendoza con la ciudad de los Andes durante gran parte del siglo XX. Esta línea que queremos nuevamente reabrir, ¿cierto? Fue inaugurada en el año 1910. Mira, en el año 1910 y se convirtió en una de las obras de ingeniería más ambiciosas de su época, atravesando la cordillera mediante túneles, puentes y tramos de montaña. O sea, esto funcionó y funcionó por mucho tiempo, entonces no es utópico, simplemente lo queremos reponer. Y yo creo que eso es muy importante, porque si en el año 1910, con la tecnología que había en ese tiempo, fueron capaces de hacerlo, hoy día, en el 2026, ¿cómo no vamos a ser capaces? Y además, la historia tuya, de tu padre, ¿cierto? Ferroviario, que tiene ahí una historia que contar. Porque claro, a los ministros muchas veces, y mucha gente de gobierno, le cuesta conocer ese terreno, es decir, esto no es utópico, se puede hacer. O sea, si esto se trabaja rápidamente, nosotros en 3-4 años podemos tener esto habilitado. Y esto nos cambia la cara en la región. Y a Chile, mira,
Jorge, primer tema, hay un libro muy bonito que yo lo recomiendo, un día te lo voy a regalar cuando nos juntemos algún día, de René León Gallardo. Él le escribió la historia del ferrocarril trasandino. El tren ferrocarril trasandino empezó a construirse en 1879, 90, antes de la Guerra Civil. Y se paralizó un tiempo a pura picota, Jorge, con puro cheso picota. Y tal como dices tú, yo me crié en los primeros 10 años de mi vida, mi papá iba en tren a las cuevas, iba a Argentina. Ahora, yo lo quiero sacar de la dimensión que por supuesto a mí me conmueve mucho, porque tiene que ver con mi historia personal, de la beta un tanto nostálgica. Yo quiero hablar de negocios y decirle al ministro que aquí hay buenos negocios. No voy a ir solo en la parte bonita, nostálgica. No, aquí hay buenos negocios. Y significaría que nosotros podríamos transformarnos en un lugar de expansión portuaria de características extraordinarias más importantes de toda Latinoamérica. Más que el puerto que se está construyendo en China, mucho más incluso cercano a lo que ocurre en Panamá, porque las características del tren harían, insisto, que pasaran un montón de productos. Entonces, claro, si yo lo pongo en la dimensión de que vamos a levantar un tren para que pasen pasajeros, eso no renta, eso no da plata y por lo tanto va a echar abajo. Claro, aquí estamos hablando de carga. Ahora, aquí estamos hablando de carga y estamos hablando de la continuidad de las importaciones, exportaciones, que ni siquiera son chilenas, sino que es donde vamos a ser nosotros un lugar de paso. Y también, por ejemplo, imagínense en Longotoma, que está tan disminuida la situación, se tira esa línea del tren que traen consigo el proyecto, significaría el desarrollo de la provincia de Petorca. Esto es muy bueno. Cuéntame ese proyecto en Longotoma, porque no lo entiendo mucho. En Longotoma, ¿qué es lo que ahí se quiere justamente juntar todo el grano y hacer una especie de salida del grano? ¿Cuál es el proyecto Longotoma? Bueno, esa es una de las especificidades del proyecto propiamente tal. Es como un sector de acopio de grano. Se imagina que también se elaborará, se trabajará más respecto del material que llegue allá, pero esto es por lo menos lo novedoso de este proyecto y distinto a proyectos anteriores, que viene con una línea de tren, que es recuperación de línea de tren. Aquí no estamos hablando de obras nuevas, sino que de recuperación de líneas de trenes, de líneas de tren que ya existen y que están totalmente abandonadas, donde podría llegar a un lugar donde se acopiaran este tema de los granos, donde todos sabemos que los argentinos son muy afortunados, tienen una cantidad de llanos que tienen una producción de soja. Ojo Nelson, mira, aquí estaba mirando el proyecto, exactamente, y dice, es un tema, es notable. La exportación de grano, este trayecto, este tren que vamos o queremos construir, ¿cierto? por los Andes, este tren que llegase hasta la Ligua, donde está Longotoma, sería un puerto de aguas profundas, ¿cierto? Va a servir para sacar los granos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Hoy día esos granos, que son granos, ¿cierto? Que tienen como destino Asia, sobre todo China, que es la mayor población mundial, ¿cierto? También India, ¿cierto? Tienen que salir por el Atlántico y se demoran entre 40 y 45 días en llegar. Con este nuevo sistema llegarían en tan solo 13 días. O sea, se ahorra un mes de navegación. O sea, los costos son realmente impresionantes. O sea, cuando uno dice, ok, nos va a costar 10.000 millones de dólares o 9.600 millones de dólares, ¿cierto? Pero esto también sería una solución muy buena para Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay. Y la empresa, el consorcio chileno-singapurense, está formado por Veller Sociedad Anónima y la internacional Sunatra. Los vamos a buscar, Los vamos a buscar a esta empresa para conocer este proyecto mucho más a fondo. Nelson, yo creo que esta visita tuya... Ahora, ¿qué sentiste cuando te encontraste con el ministro, independiente que no son del mismo color político? A veces son políticamente correctos, muy blandeque, muy tibio, o lo viste, porque Pérez Maquena, un hombre, recordemos que Pérez Maquena fue brazo derecho de Andrónico Luxis, ¿cierto? Un hombre trasquiñenco, un hombre que tiene una trayectoria empresarial espectacular. O sea, él debiese tener visión, y no olvidemos también que Luxis, que tiene que haberlo conocido Pérez Maquena, es uno de los desarrolladores del trenes en el norte. El tren que va a Bolivia-Antofagasta tiene mucha relación con el Grupo Luxis. O sea, Pérez Maquena debiese conocer en detalle estos temas, ¿no? Mire,
Yo con Pérez Maquena justo me está escribiendo ahora, por eso justo me acaba de mandar. Lo estamos pelando, ministro, No, porque está viendo la entrevista, para que está viendo la entrevista. Yo siempre ¿está viendo la entrevista, ministro? Pero está enojado por otro tema, porque yo estoy criticando lo que pasa con Saliani, esa es la verdad. Para que seamos bien claros, yo fui a hablar de negocios con él, pero también fui a hablar que no puede seguir teniendo a Saliani como embajador, siendo que él está hoy día siendo investigado criminalmente por una situación bien compleja. Tú sabes más o menos lo que está pasando con Saliani, ¿cierto? Él en este momento tiene una investigación donde él había participado en la nominación de 10 jueces que después ni siquiera se inhabilitaron en causas que él tuvo que sustanciar en su calidad de abogado. Y entonces no es posible que la cara, el rostro de Chile sea una persona que tiene una connotación de esta naturaleza. Entonces lo dividimos en dos planos. Hablamos de lo comercial, que a mí me interesa, porque a mí me interesa que haya un desarrollo de esta naturaleza, y también, por supuesto, le hice crítica respecto de lo que era el manejo en relaciones exteriores a propósito del tema de Gaza, de la falta de pronunciamiento respecto del tema de las situaciones de carácter humanitaria, y ¿cómo se llama? También lo que pasa con los acuerdos del cable chino. Hablamos de muchas cosas, del cable chino, de nuestra contó el cable relación chino? con Nelson, ¿qué le contó el cable chino? ¿Le contó algo, no? A A mí me interesa, yo tengo intereses creados con el cable chino porque llega aquí a Concón. Una de esas me sale más barato el internet. Mire, lo más importante del cable chino es que los chinos, él les dijo a los chinos que no tenían que estar tan enojados porque nuestra inversión prioritaria en Chile sigue siendo con ellos a través del tema del cobre. Por lo tanto, se manejó muy diplomáticamente en ese aspecto. Pero como les digo, en relaciones internacionales yo no estoy conforme con este gobierno, se lo he planteado a propósito del tema de Michelle Bachelet, a propósito del tema del cable chino, a propósito de las relaciones que inmediatamente se realizaron con Milei o con Orbán y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos diferencias sustanciales respecto de cómo vemos las relaciones exteriores. Eso lo tratamos por puertas separadas, y por puertas separadas también hablamos respecto no solo de este tema, sino que también nuestra relación fronteriza con Bolivia, nuestro mejoramiento de las condiciones de negociación con Perú, a propósito de la situación compleja que se vive con Perú. La próxima semana se cumplen 100 años del Tratado de Tacna, y eso en el ambiente polarizado que existe en Perú. O sea, hablamos de política internacional. Pero en lo particular, lo que a mí me gustaría mucho que saliera adelante, porque esto es un proyecto estratégico a largo plazo, es precisamente este corredor que yo quiero insistir a la gente. Primero, esto no es algo que vaya a salir inmediatamente. Y segundo, esto es algo que tiene plata consigo. No es una quimera, no es una venta de humo. Esto, bien vendido, este proyecto es muy rentable. No, y cuando las cosas son rentables, la mano de obra va a construir después. Entonces nos vamos a preocupar del tema, vamos a tener este color biosánico. Es coherente con la primera entrevista, Jorge, que yo tuve contigo cuando yo recién empecé este periodo legislativo, y tú me preguntaste, ya, pero aparte de la política, ¿cuáles son tus planes para la región? Y te acuerdas que lo primero que te dije, exacto, usted dijo, esta va a ser su bandera de lucha. Esta va a ser. Y yo creo que el corredor bioceánico es una tremenda bandera de lucha que a lo mejor incluso va a salir cuando yo ya deje de ser diputado, pero no ser parte de un proyecto. Mira, yo siempre me voy un poquito en el tema. Yo soy de la tierra de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda proyectó este país desde la Corfo no a 4 años, lo proyectó a 10, a 20, a 50 años. ¿Por qué no volver a soñar de esa manera? Yo creo en ese tipo de proyectos. Yo creo que este es un proyecto de esa naturaleza. Yo creo que este proyecto se puede hacer antes, ¿eh? Ojo con eso. Yo creo que... O sea, como están los tiempos, claro. Sí, no, se puede. Tiempo de construcción. Nelson, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar en línea. Chao, Jorge, que esté muy bien, nos vemos. Nelson Venega, diputado de la República, diputado del Partido Socialista, ¿cierto? Hablando por su bandera de lucha, por este corredor bioceánico Chile-Argentina, ¿cierto? Tenemos una empresa ya interesada, un consorcio internacional, ¿cierto? Vamos a darle seguimiento a esta información, a esta noticia y a este encuentro y ver cómo se avanza. Está el proyecto Longotoma, ¿cierto? Es todo parte de un gran nuevo renacer que podría tener las relaciones chileno-argentinas. Hacemos un alto comercial, ya viene la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto. Estamos presentes. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal.
9 de la mañana con 42 minutos, 9 con 42. Esto es Pura Noticia Matinal. Ya viene la alcaldesa Camila Nieto, que se está conectando con nosotros, alcaldesa de Valparaíso. Vamos a hablar con ella sobre la ampliación del hospital Van Buren. Todo lo que tiene que pasar lo va a contar en detalle la alcaldesa. Revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana. Temporada de paros en Valparaíso, gremios evalúan movilizaciones, portuarios, pescadores y micreros habrían perdido la paciencia. Inspector municipal fue rociado con benzina en Villa Alemana. El grave incidente ocurrió durante un procedimiento que se registró en el sector de Huangualí. 9 de la mañana con 43, 9 con 43. Recuperan 7 vehículos con encargo vigentes por robo. Hallazgo se produjo en La Calera gracias a un operativo de la Policía de Investigaciones. Operativa deja detenidos en zona afectada por carreras clandestinas. Fiscalización se realizó en el sector de la Victoria, esto en Tabolango, en Limache. En lo que va de este año se han registrado 396 homicidios. Último balance oficial muestra una reducción de estos delitos. Defensa de Nicolás Grau responde a acusación constitucional. Comisión proyecta votación para la próxima semana. 322 municipios entregaron permisos pese a multas sin paga vigente. Contraloría detecta miles de permisos otorgados irregularmente. Gobernador revisó estado de ascensores y reforzó compromisos. Mundaca inspecciona justamente y compromete un plan de recuperación, pero que funcione. Chile impulsa la candidatura de Valparaíso para el Tratado Marino. Cierto gobierno reafirma apoyo a sede internacional se quede en Valparaíso. Transeúntes y feligreses alertan por inclinación de la cruz de la iglesia de las Carmelitas, ubicada en plena Avenida Libertad, en Viña del Mar. Mundial 2026, decepcionantes empates tuvimos en España, Bélgica y Uruguay. Los ibéricos no pudieron con Cabo Verde, ni los charrúas con los saudíes. La Copa del Mundo 2026 se sigue jugando este martes. Debutan Francia y Argentina. Los europeos se van a medir ante Senegal y los trasandinos ante Argelia. A las 9 juegan. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Nos vamos con información de último minuto. La tenemos en nuestro portal a esta hora de la mañana. Atención, un sismo de magnitud 5 se registró frente a Juan Fernández y el CHOA descartó riesgo de tsunami en la zona continental chilena. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada han informado hace breves instantes que sus características no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Un sismo de magnitud grado 5 se registró este martes en el Océano Pacífico a 468 kilómetros al sureste de la isla Robinson Crusoe en el archipiélago Juan Fernández. De acuerdo con información preliminar del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el movimiento telúrico ocurrió a las 7 horas con 30 minutos y tuvo específicamente su epicentro en las coordenadas 36,21 grados sur y 82,46 grados oeste. Tras analizar las características del evento, el organismo informó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Un sismo entonces de magnitud 5 se registró frente a Juan Fernández y el CHOA descartó riesgo de tsunami para la costa chilena. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Y nos vamos con nuestra invitada, ya está conectada con nosotros la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto. ¿Cómo está, alcaldesa, tanto tiempo? ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. ¿Está muteada usted? Ahora sí, ahí muy sí. bien. ¿Cómo está? ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, alcaldesa, aquí estamos contentos, felices, dándole, como decimos nosotros, y también esperanzado, que parece que es verdad que vamos a tener ampliación del Van Buren porque nos han prometido tanto. ¿En qué está esa operación y por qué es tan importante su rol en esta promesa que nos está haciendo ahora este gobierno y sobre todo la ministra de Salud? ¿Cómo vamos con la ampliación del Van Buren?
Bueno, primero saludarles a todos, a todas. La verdad es que el Hospital Carlos Van Buren, como tú bien dices, Jorge, ha sido algo que se nos ha prometido durante muchísimo tiempo. La semana pasada estuvimos en presencia de la Cámara Alta del Senado en una comisión de salud, junto a los funcionarias, yo como alcaldesa también, en donde la ministra hace su compromiso a poder avanzar en la compra de los terrenos, ¿no? Actualmente el proyecto está a la espera de la compra de esos terrenos. La municipalidad juega un rol importante también porque hay que hacer un proceso en paralelo. Mientras se compran los terrenos, nosotros tenemos que hacer una modificación al plan regulador comunal, es una modificación sustancial que implica, por tanto, evaluación ambiental estratégica, y eso es un proceso que está arreglado. Yo ya he conversado con la Seremía también de Vivienda, y ellos están a total disposición de acompañar nuestro proceso y hacerlo lo más expedito posible. En lo que corresponde a la municipalidad, estamos proyectando alrededor de 14 meses desde el inicio del proceso que iniciamos este mes, ¿no? Para hacer la modificación de altura de los predios específicos en donde se está proyectando el nuevo hospital. Este es un proyecto que tiene el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Es un proyecto que ahora está solicitando la resolución satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de poder comprar esos terrenos, ¿no? Pero quiero ser muy explícita que la compra de los terrenos es un proceso que va en paralelo con la modificación de altura, que somos nosotros desde el municipio quienes hacemos la modificación de altura. Bueno, es muy importante lo que usted está Ese es diciendo. más o menos el contexto general. Está muy bien explicado y se lo agradecemos. Estamos con Camila Nieto, ¿cierto? Alcaldesa de Valparaíso. A ver, aquí el proyecto de ampliación del Hospital Van Buren contempla construir 2 nuevas torres, ¿cierto? Torres que van a ser prácticamente de 8 o 9 pisos en el sector de al frente del Hospital Van Buren, donde están los terrenos de la ex Fronsa, la ex automotriz Fronsa que se encontraba en el lugar, y también en los terrenos de la empresa de trolebuses, ¿cierto? Son esos 2 terrenos. Lo que pasa que ahí no se puede construir en altura. ¿Por qué no se puede construir en altura? Porque el plano regulador no lo permite. Entonces aquí viene una pregunta clave. El plano regulador todavía no parte esta modificación. Esto se va a partir ahora, ¿cierto? Y ahí esto demora 14 meses. ¿Es eso, cierto, alcaldesa? Demora 14 meses y el proceso nosotros ya lo mapeamos y lo estudiamos. Hemos estado haciendo la preparación como de los antecedentes, y el proceso nosotros ya le dimos curso. Ahora, para darle curso oficial, tiene que pasar por Consejo Municipal, que nosotros esperamos sea durante el mes de junio. O sea, durante en estas 2 semanas que nos quedan, en los próximos consejos, ustedes van a votar si hacen esta modificación al plano regulador, ¿cierto? Para que se puedan construir. Solamente lo que se va a votar en ese consejo es la modificación al plano regulador que contempla esa cuadra en específico, o también tiene otros cambios el plano regulador. No, esta es una enmienda y es una modificación sustancial que va a ir abocada específicamente a los terrenos que usted mismo mencionó, que hay Fronsa, que es el de trolebuses, para proyectar ahí la construcción en altura del hospital. Actualmente se puede hacer esa construcción, pero lo que posibilita el plan regulador comunal no es suficiente para la brecha que hoy día tenemos en el Hospital Carlos Van Buren. Ahora, uno se hace la pregunta Entonces, al revés. súper importante. ¿Sí? Perdón, Jorge, como súper importante, como quiero ser bien enfática con esto, que la semana pasada se logró algo bien importante, que al final del día es el compromiso de la ministra de Salud para hacer la compra de los terrenos, y quedó muy claro también y establecido por ella de que se va a avanzar en paralelo en este proceso. O sea, mientras nosotros avanzamos en esta modificación del plan regulador comunal parcialmente para estos 2 terrenos, ella va a estar en el proceso de compra de los terrenos, y eso es muy importante porque nos permite hacer el camino de forma simultánea. Una vez comprados los terrenos, parte el proceso de diseño completamente de estas partes del hospital, que sin lugar a dudas van a venir a descomprimir. Recordemos que el Hospital Van Buren en su urgencia está en una situación muy crítica. Quienes hemos ido para allá sabemos que las personas muchas veces son atendidas en sillones o en las mismas sillas solamente. O sea, es una urgencia que está completamente colapsada. El diagnóstico del Hospital Van Buren lo tenemos todo. Si a mí lo que me preocupa es otra cosa. Y aquí yo me quiero poner abogado del diablo. Entonces uno se pone mal pensado. Entonces dice, pucha que hay personas interesadas que se compren estos terrenos. Porque primero queremos comprar terreno donde hoy día no se puede construir lo que se necesita construir. Porque estamos claros, ¿cierto? Hoy día
Yo no puedo construir ahí lo que sí necesito construir. Y además, el costo, primero en tiempo, es bastante largo. Segundo, estamos hablando de esta compra de terreno. ¿De cuándo venimos hablando de esta compra de terreno, alcaldesa? ¿2 años? ¿3 años? ¿Que se viene insistiendo con esta compra? Yo creo que hace como unos 2 años más o menos. Sí. Yo tengo entendido, y de muy buena fuente, que quien no ha firmado la promesa de compraventa son justamente los compradores, porque los vendedores sí firmaron la promesa de compraventa. Entonces, cuando la ministra dice, oiga, sí, nosotros vamos a comprar, ¿cuándo van a comprar? ¿Se comprometió la ministra a una fecha en específico? No se comprometió a una fecha en específico, y ahí yo como alcaldesa fui también muy tajante en señalarle que nosotros vamos a iniciar el proceso, pero el proceso finaliza cuando ellos también compren, porque al final también lo que nosotros queremos evitar es que se genere una especulación inmobiliaria, que empiecen a subir los precios de esos terrenos y al final, en vez de tener un hospital, terminemos teniendo nuevamente una torre así de alta como la torre que está al lado del Hospital Van Buren. Es que ese es el Por punto. eso es importante que los procesos vayan en paralelo, ¿no? Es que ese es el punto, porque en el fondo, supongamos que usted hace la modificación al plano regulador y la ministra no compra los terrenos y después ahí hacemos un desarrollo inmobiliario. O sea, que ahí está el punto. Ahora, hay otra pregunta que yo, y usted como alcaldesa de Valparaíso es una zona privilegiada en grandes terrenos, ¿cierto? Y tenemos una zona que se ha desarrollado bastante bien, que es Curauma. Muchas veces se habló también de la instalación de un centro de salud en una dimensión, en un lugar más alejado. Ya tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado con el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, que tiene una ubicación estratégica, con el Hospital de Marga Marga, que bueno, si lo hubiese hecho en las calles como corresponde, podría estar ya inaugurado. Pero ¿por qué no pensar a lo mejor en el Van Buren, en Curauma, en Placilla? ¿Por qué no estamos encerrando tanto a tenerlo ahí en el centro? Bueno, es que la discusión de dónde se construye el nuevo hospital es una discusión de larga data. Para cerrar un poco esa discusión y acotarla, las autoridades anteriores, estamos hablando del año 2023, me parece que el gobernador regional fue quien también estuvo convocando esa mesa, se hizo una mesa técnica entre ministerio, servicio de salud, hospital, gobierno regional, municipalidad, para buscar los mejores terrenos que reuniera determinadas condiciones para poder hacer la construcción del nuevo hospital. Entonces, que se haya llegado a esta solución, a estos terrenos, es fruto también de un trabajo preliminar que también fue reconocido en ese momento en la Comisión de Salud que se tuvo para, es decir, cuando lleguen nuevas autoridades, no partir todo de cero, ¿no? Sería muy contraproducente en estos momentos que llegue una nueva alcaldesa, llegue un nuevo gobierno, decir, bueno, el hospital partimos de nuevo buscando los terrenos, porque la verdad es que eso ha llevado por lo menos unos 10 años de búsqueda de terreno, porque claro, Valparaíso tiene terrenos, pero tiene bastantes dificultades respecto de si es plano o no es plano, si está unido a una vía troncal o no. Entonces, en definitiva, yo tomo como alcaldesa la aposta de hacer la modificación del plan regulador comunal una vez de que esa comisión que se hizo con otras autoridades concluye y llega entonces a esta determinación que estos son los mejores terrenos para poder hacer la construcción del hospital, que también es mucho la lógica de aprovechando también la construcción actual del hospital y ver cómo ésta se puede acoplar a otros módulos y pensando y proyectando una idea de tener ahí un área de salud que se une también a la clínica, más bien al hospital de reproducción de la Universidad de Valparaíso, al centro del cáncer también que está ahí, en la subida en Litre, por tanto hacer un gran polo de salud con esa proyección a futuro. Bueno, pero ahora la pelota, alcaldesa, en el fondo, la pelota llevándola a época mundialera, la pelota, el pase-gol, la tiene el gobierno. Si no hay compra de terreno, la verdad, ¿para qué vamos a modificar el plan regulador? Sí, pero yo como el plan regulador no se modifica solo como por una sola firma, sino que es un proceso que por la altura requiere evaluación ambiental estratégica. Yo como alcaldesa tengo que asumir también que tenemos que iniciar este proceso. Ahora, el proceso puede quedar en la etapa final esperando la compra de terreno, pero yo como alcaldesa tengo la determinación de avanzar con usted va a hacer su parte. Modificación del PPC. Por supuesto, tengo que hacer mi parte porque es de toda lógica, si el hospital ya no da más,
nuestros vecinos y vecinas se atienden en ese hospital, es una situación muy crítica y además que no es solamente de infraestructura, ojo ahí Jorge, o sea, como hay una dimensión de infraestructura que tiene esta proyección, pero también está la dimensión del financiamiento, de que con el presupuesto asignado en los presupuestos de la nación, el hospital no alcanza a cubrir de diciembre a diciembre, o sea, no da, hay un déficit también en el financiamiento del hospital. Ahí tenemos un segundo problema, por alcaldesa. Bueno, alcaldesa, agradecido por este contacto. Yo creo que es súper importante que la opinión pública entienda el concepto aquí, para que la ampliación del Hospital Van Buren funcione. Tiene dos patas. La primera pata la tiene que poner el gobierno de turno, el mismo que nos viene prometiendo, porque el de turno, su gobierno pasado, ¿cierto?, nos prometió también la compra de terreno, no llegó nunca, y este gobierno hay un compromiso, ¿cierto?, de la ministra. Veremos que se concrete. Y paralelo va esta modificación al plano regulador, que aproximadamente demorará 14 meses. Esperemos que el gobierno no se demore 14 meses en comprar los terrenos, porque yo tengo entendido que ambos propietarios de los terrenos, tanto Fronsa como los trolebuses, tienen ofertas de terceros para adquirir los terrenos. Entre más se demore el gobierno... Sí, por eso es importante. Y si Fronsa no quiere vender el terreno después, no le van a echar la culpa a Fronsa o a los trolebuses. Entonces, ojo, y aquí se han demorado muchísimo. Pero ahí vamos a ver cómo avanza. Alcaldesa, muchas gracias por este contacto, estamos en línea. Gracias a ustedes, Jorge, un abrazo, un gusto como siempre. Gracias. Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, contándonos su parte. Ella dice, yo voy a hacer mi parte con la ampliación del Van Buren. Estas han sido las noticias que le hemos preparado para ustedes en esta mañana de día martes, fría mañana. Tengo las manos congeladas, voy por un café, ya viene Ricardo Suárez en la mañana de punanoticia.cl, ¿cierto? Hora de noticias a partir de las 13 horas con 2 horas más de informaciones, y cierto, y a partir de las 3 de la tarde en la radio nos acompaña Claudia Sáez en la tarde de punanoticia.cl. Hoy día no viene la Claudia, hoy día está la Camila, no, va a estar Ricardo, puro Ricardo.cl, Ricardo todo el día. Mira, si tenemos... por eso estoy yo aquí hoy día en la mañana. Si mañana también estoy. Nos vemos mañana. Buen día. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.